Bueno, vamos a retomar desde el punto 59 que vimos la clase pasada y que habla acerca de qué ocurre cuando alguien quiere despreciarte, cuando alguien es insolente contigo. ¿Quiere alguien despreciarte? Allá él. Tú te prevendrás bien para que no te sorprenda diciendo algo digno de desprecio. Te odiará, él lo sabrá. Tú por lo que a ti te toca, conservarás para con todos benévolo y bondadoso, y aún para con ese mismo estarás dispuesto a demostrarle su error, no para humillarle ni para hacer alarde de su constancia, antes bien simple y amigablemente. Porque conviene estar así dispuesto, para que vea la divinidad a un hombre que nada lleva a mal y no recrimina nada. Y en verdad, ¿qué mal te podrá venir si en cuanto a ti depende, haces en este momento lo que conviene a tu naturaleza y abrazas lo que es oportuno ahora la naturaleza universal, siendo hombre que se esfuerza en ejecutar de todos modos cuanto sea conveniente a la sociedad? Entonces, en este pasaje de la filosofía estoica nos habla acerca de dos aspectos negativos, el desprecio y el odio. Y dice que si alguien te desprecia o te odia, es un problema de la otra persona, no es un problema tuyo. De tal manera que si tú tienes una mala relación, por ejemplo, con algún familiar tuyo, con algún amigo, con el jefe, con un compañero de trabajo, que te está perjudicando, que te está haciendo la vida imposible, que te está odiando o despreciando, el estoicismo dice, allá él lo sabrá, es un problema de él. ¿Cuál es la respuesta que da el estoicismo frente a esta situación? No combatir el fuego con más fuego. Ya vimos que uno de los principios básicos del estoicismo y que nos recomendaba en algunos de los pasajes anteriores era que reaccionar con ira es equivalente a morder a un lobo. Es decir, si el lobo te va a atacar y tú respondes a mordiscos con el lobo, finalmente el lobo te va a hacer trizas. El seguir con la espiral del odio y del desprecio, lo único que vas a lograr es incrementar el nivel de conflicto. Y justamente el estoicismo nos enseña cómo parar y cómo neutralizar esa ira, ese desprecio, ese odio, esa mala onda que pueden hacer contigo. ¿Y cuál es la respuesta que nos da la filosofía estoica? Dice, tu respuesta es ser benévolo. Benévolo significa que tiene buena voluntad o simpatía hacia las personas o sus obras. Es decir, actuar con buena voluntad, actuar con simpatía a pesar que pueden ser desagradables contigo. El segundo aspecto que nos recomienda, ser bondadoso. Ser bondadoso significa de genio apacible, lleno de bondad. Bondad viene del latín bonitas, que de ahí viene bonito, que significa diminutivo de bueno. La persona que es bonita es un buenito y que tiene inclinaciones a hacer el bien. Y finalmente, también la bondad tiene que ver con la amabilidad de una persona respecto de otra. Es decir, responder con benevolencia, con bondad, con amabilidad. Ese sería entonces el mayor castigo que se le puede dar a una persona que te desprecia o que te odia. En el fondo, tal como decíamos en clases anteriores, el estoicismo es absolutamente compatible con la religión judeocristiana, que habla justamente de responder al mal con bien. Dice, tu voluntad sería tener los tormentos lejos de ti, pero si hubieres de padecerlos, será tu deseo comportarte en medio de ellos con fortaleza, honestidad y valor. Acá nos habla de tres virtudes. Acuérdense que virtud viene del latín virtus, que significa fortaleza. El propósito de la filosofía estoica y también la filosofía aristotélica. Aristóteles también nos habla de un inmenso catálogo de virtudes en su ética a Nicómaco, la ética aristotélica por excelencia.
y que nos dice que justamente la virtud son aquellos hábitos que nos permiten desarrollar de mejor manera nuestras mejores cualidades y alcanzar la eudaimonía. La eudaimonía es la felicidad. Entonces, ¿cuáles son las virtudes que nos destacan en este pasaje del estoicismo? Dice, será tu deseo comportarte en medio de ellos, es decir, en medio de los tormentos, en medio de los problemas, en medio de los desagrados, de los desaires de los demás, con fortaleza, honestidad y valor. Veamos qué es la fortaleza. La fortaleza es una virtud, en el cristianismo es una de las virtudes cardinales y consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Vencer el temor y huir de la temeridad. Entonces la fortaleza tiene que ver justamente con la valentía. Eso es lo primero. No dejarse amedrentar. Pero también huir de la temeridad. La temeridad es otro extremo, que es hacer las cosas de manera imprudente. Es temerario avanzar frente a un enemigo, enfrentar a un delincuente que viene armado y tú luchar con tus propias manos. Eso es un acto temerario. Entonces, el justo medio, Aristóteles, ahí volvemos a Aristóteles, que no es un estoico, Aristóteles es justamente anterior al estoicismo, nos habla de buscar un justo medio entre el temor o la cobardía y la temeridad. La fortaleza consiste justamente en lograr ese justo medio, en vencer el temor y huir de la temeridad. La segunda virtud que nos destaca este pasaje estoico es la honestidad. La honestidad dice relación a aquellas personas que son decentes, recatadas, pudorosas, razonables, justas, probos, rectos y honrados. Son un nuevo catálogo de virtudes. Y finalmente el valor. El valor es la cualidad que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros, demostrando osadía y hasta de vergüenza. Veamos la fortaleza en este pasaje estoico que nos quiere seguir profundizando respecto de esta virtud. Ya vimos que la fortaleza es la virtud que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Dice, la fortaleza es deseable, pues ella desprecia y reta el peligro. El más hermoso y admirable de sus cometidos consiste en no retroceder ante el fuego, en afrontar las heridas. En ocasiones ni siquiera esquivar los dardos, sino acogerlos a pecho descubierto. Si la fortaleza es deseable, también lo es soportar con paciencia los tormentos, pues esto forma parte de la fortaleza, porque lo deseable no es sufrir el tormento, sino sufrirlo con fortaleza. Mire lo bonito de este pasaje, porque nos dice, lo deseable no es sufrir el tormento. No, la filosofía estoica, tal como hemos visto en clases anteriores, no pretende que desaparezcan los problemas, no pretende que la realidad se acomode a nosotros. Y esto no es una filosofía mágica. Hay otras corrientes iniciáticas que hablan que a través de la meditación podemos modificar la realidad, pero el estoicismo es realista en ese sentido. Se sabe que vamos a tener situaciones desagradables, que vamos a tener situaciones de tormento, vamos a tener situaciones donde hay conflictos, donde hay personas desagradables, donde hay enemigos. Entonces dice, lo deseable no es sufrir el tormento, sino sufrirlo con fortaleza. Y ahí está justamente aquella virtud que podemos nosotros desarrollar. ¿Se acuerdan ese pasaje muy cómico del estoicismo que comentamos en la clase pasada, que decía, en la vida hay mocos, pero también la divinidad te da manos para limpiarte? Justamente viene en esa consonancia este pasaje. No vamos a poder evitar situaciones de conflicto, pero sí podemos
lograr desarrollar nuestras propias virtudes para avanzar en ellas. Cuando alguien soporta los tormentos con entereza, hace uso de todas las virtudes. Quizás una se hace ostensible y se manifiesta particularmente, la paciencia. Con todo, allí está la fortaleza, de la que son ramificaciones la paciencia, la firmeza y la tolerancia. Allí está la prudencia, sin la cual no se toma decisión alguna y nos persuade a soportar lo inevitable con la máxima entereza. Allí está la constancia, inamovible, que nunca renuncia a su propósito por ninguna presión o violencia. Allí está el inseparable cortejo de las virtudes. Toda acción honesta la ejecuta una sola virtud, pero por decisión del conjunto. Ahora bien, lo que aprueban todas las virtudes, aunque parezca que una sola lo realiza, es cosa deseable. En este pasaje nos habla de varias virtudes. Dice que las virtudes nos permiten soportar los tormentos con entereza. Nos habla de la virtud de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Padecer o soportar algo sin alterarse. Es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho también. Pero justamente la paciencia ante la ira, la paciencia ante la envidia de otros, la paciencia ante el conflicto, es esa capacidad de poder soportarla sin alterarse. Tal como decíamos anteriormente, la base del estoicismo es alcanzar la ataraxia, que es la imperturbabilidad, y alcanzar la apatía, que es la serenidad. Justamente la paciencia es una virtud que va aparejada de estas dos grandes virtudes estoicas. La paciencia, esa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, nos va a permitir finalmente alcanzar ese anhelado virtud que promete el estoicismo a través de sus enseñanzas. Después tenemos otra virtud que nos habla este pasaje, que es la prudencia. En el cristianismo también la prudencia es una virtud cardinal y que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Por eso tiene que ver con la sensatez, con el buen juicio, con la templanza, la cautela, la moderación. La prudencia, en griego se dice phronesis, también es una de las virtudes aristotélicas que destaca Aristóteles tanto en su Ética Nicómaco como en su Gran Ética. Es uno de los grandes ideales griegos ser un hombre prudente. El hombre prudente entonces es aquel que puede discernir con claridad aquello que es bueno y aquello que es malo para huir de lo malo justamente y para seguir lo bueno. Después hay otra virtud que nos habla este pasaje estoico, que es la constancia. La constancia es la firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos. Justamente se habla en la vida actual, en la vida contemporánea, se destaca mucho la constancia como una de las virtudes empresariales o como una de las virtudes laborales, porque el hombre que es constante, es decir, que tiene firmeza y perseverancia de ánimo en sus resoluciones y en sus propósitos, finalmente logra alcanzar lo que se propone. La constancia entonces es eficiente. Esas serían entonces las virtudes que nos habla este gran pasaje de la filosofía estoica. Sigamos con la ira, que es nuestro tema que nos convoca en el día de hoy. La ira, dice Séneca, es la más repulsiva y rabiosa entre todas las pasiones. Pues en las otras hay algo de quieto y apacible. Esta es toda agitación y embestidas de dolor, enloquecedora por el deseo inhumano de armas, sangre, de torturas. Mientras daña a otro, se descuida a sí misma. Arremetedora contra las espadas y ávida de una venganza que arrastra consigo al vengador.
Entonces la ira es la peor de las pasiones porque produce agitación y dolor, porque enloquece, porque daña a otros y se daña a sí mismo y es ávida de venganza. Como vamos a ver en el pasaje siguiente, justamente acá da los fundamentos, Séneca, en particular en su diálogo sobre la ira, por qué esta es una pasión. La pasión es justamente lo contrario a la virtud. Si la virtud, que viene de virtus, fortaleza, es la que nos permite alcanzar la ataraxia, la que nos permite alcanzar la apatía, la ira es justamente lo contrario a la virtud, es una pasión, y una pasión que hay que combatir. Entonces nos dice, la ira es una breve locura, es impotente respecto de sí misma, descuida el decoro, no recuerda las obligaciones, es terca y obstinada en lo que da comienzo, cerrada a la razón y a los consejos, incitada por motivos banales, incapaz de discernir lo justo y lo verdadero, muy similar a las ruinas que se destrozan sobre aquello que han sepultado. Acá en este pasaje justamente nos da la clave estoica de por qué la ira es una pasión tan negativa y es la peor de las pasiones para la filosofía estoica. Fíjense que la Kabbalah judía, que es la filosofía esotérica o iniciática del judaísmo, decía que cuando el hombre tiene ira, toca con sus pies el infierno. El budismo también es una doctrina filosófica que ataca pero con dureza la ira, porque dice que en tanto tengamos ira, conectamos con el mal karma, todas las consecuencias negativas que nos pueda traer la ley de karma, de causa y efecto, se producen justamente con la ira. Y el estoicismo, como si bien tiene sus componentes místicos, no nos habla ni de karma ni nos habla de infierno, nos remite a que es contrario justamente a las virtudes. Las virtudes es lo que nos permite alcanzar la eudaimonía, la felicidad, la ataraxia, la imperturbabilidad, la apatía, que es la serenidad. Descuida el decoro, por lo tanto va en contra de la honestidad y la bondad. No recuerda obligaciones, atenta contra la virtud de la prudencia. Es terca, obstinada, cerrada a la razón y a los consejos. Por lo tanto, la ira es contraria a la virtud de la sabiduría. Es incitada por motivos banales. Con eso ataca la sabiduría. Incapaz de discernir lo justo y verdadero. Va en contra de la virtud de la prudencia, de la frónesis. Ávida de venganza, benevolencia, paciencia y bondad. Justamente ataca todos esos aspectos virtuosos. Hay un ruido de perro al fondo, pero no sé si lo puede enmudecer la persona, porque para volver, a ver si puedo silenciar. Ahí, parece que ya silenció el perro la persona. Estábamos entonces justamente en que la ira es la peor de las pasiones porque ataca o va en contra justamente de una serie de virtudes, de un catálogo de virtudes que acabamos de reseñar, que son las anteriores que hemos visto. ¿Cuáles son los efectos de la ira? Atiende a los efectos de la ira y sus daños. Nada hubo más calamitoso para el género humano. Verás carnicerías y envenenamientos, mutuas acusaciones de reos y destrucciones de ciudades, extinciones de pueblos enteros y las cabezas de sus príncipes subastadas al mejor postor, antorchas lanzadas sobre los techos e incendios no limitados a las murallas, sino relucientes con llama hostil por enormes extensiones de región. Estas son palabras de Séneca. Séneca es muy poético en cuanto a sus expresiones. Nos está hablando justamente de los efectos de la ira que traen no solo problemas a nivel personal, sino que también producen un conflicto a nivel societario. Séneca cita a Martín de Braga, y dice, Martín de Braga es otro estoico, dice que la ira todo lo cambia, de lo mejor y más justo a lo contrario,
A cualquiera que llegare a poseerla no le permite recordar ningún deber. Pónsela al padre, se convierte en enemigo. Pónsela al hijo, se convierte en parricida. Pónsela a la madre, se convierte en madrastra. Pónsela a un ciudadano, se convierte en extranjero. Pónsela a un rey, se convierte en tirano. Esos son los efectos de la ira. La ira tiene el poder de cambiar lo bueno por lo malo. Esa es la conclusión que nos da Martín de Braga. Lactancio, citado también por Séneca, dice que la ira es el deseo de vengar las injurias, o como dice Posidonio, el deseo de castigar a aquel por el que piensas que ha sido herido injustamente. Algunos la definieron así: la ira es la excitación del ánimo cuyo fin es dañar a aquel que nos dañó o quiso dañarnos. Entonces tenemos tres definiciones de distintos estoicos romanos. Primero, el deseo de vengar las injurias. Por eso tú te enojas. Tú te enojas porque sientes que alguien te ha faltado al respeto, porque sientes que alguien te ha dicho o te ha proferido palabras ofensivas. Entonces sientes el deseo de vengar esa injuria, o sientes el deseo de castigar a quien te ha herido injustamente. Tú estimas que te han herido injustamente y por eso quieres castigarlo. O bien quieres dañar a quien nos dañó o quiso dañarnos. Ese es el origen, el kit de la ira. Eso es lo que nos provoca finalmente el enojo. Aristóteles dice que la ira es el deseo de devolver el dolor. En su Retórica, capítulo 2, versículo 2. ¿El castigo no es algunas veces necesario?, se preguntan los estoicos. Sí, dicen que el castigo es necesario, pero sin ira, razonablemente. Por eso que el derecho es el mecanismo más racional que el hombre ha inventado para poder castigar a las personas que incurren en una conducta contraria a los intereses de la sociedad, pero lo hacen sin ira, lo hacen razonablemente. Por eso que existen tribunales de justicia. El juez no está enojado, no se enoja porque alguien cometió un ilícito o porque no cumplió un contrato o porque se acarreó algún tipo de hecho que produce responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. Se mira en términos racionales, el derecho es absolutamente racional, está desprovisto de emocionalidad. Entonces por eso dice el castigo es necesario, pero sin ira, razonablemente. Lo mejor es rechazar de inmediato el primer estímulo de la ira, atacarla en sus propios gérmenes y procurar que no caigamos en la ira. Pues si comienza a desviarnos, es difícil el regreso a la normalidad, porque nada de razón existe una vez que la pasión se ha introducido y algún derecho se le ha dado por nuestra voluntad. Hará de lo restante cuanto quiera, no cuanto le permitieres. En este pasaje nos dice atacar la ira en sus primeros gérmenes, pues después se toma nuestra voluntad. Y uno de los elementos básicos que hemos visto del estoicismo es hacer la distinción entre aquellas cosas que dependen de nuestra voluntad y aquellas que no dependen de nuestra voluntad. Y justamente el estoicismo busca que nos ocupemos de aquellas cosas que dependen de nuestra voluntad. Y la ira tiene esa facultad horrible de controlar nuestra voluntad, porque una vez que nos enojamos, una vez que nos descontrolamos, que estamos iracundos, que caemos en esta emoción, finalmente nuestra voluntad queda cautiva de esta pasión. Y por eso que con ira, con en un momento de obcecación, podemos dañar a alguien, podemos herir a alguien e incluso podemos matar a alguna persona. Como ustedes saben, aparte de doctor en filosofía, yo soy abogado y en mi experiencia profesional, cuando trabajé en la fiscalía, me tocó ver casos de homicidio. Y yo les diría que ningún caso de homicidio estaba libre de la ira. Todas habían sido consecuencia de provocaciones, porque las personas estaban bajo los efectos del alcohol y uno ofendió a su novia
o le ofendió a su madre, o le pareció que le había ofendido, es decir, siempre una percepción de que había algún tipo de daño o injuria, y estos homicidas respondieron con la máxima violencia, obcecados, llenos de ira, sin poder controlar su propia voluntad. Y por supuesto que una vez que ya se había calmado esa ira, cuando tenían que hacerse responsables criminalmente por lo que habían hecho, estaban profundamente arrepentidos. Entonces, el homicidio justamente es uno de los peligros de esta pasión. Por eso que el estoicismo se preocupa tanto. Piensen que la filosofía estoica se da en el contexto greco-romano. En aquella época, caer bajo la presa de la ira y ofender, agredir o maltratar a otra persona podía tener consecuencias fatales. Podía haber una venganza o simplemente podían ser presas de algún tipo de abuso del Estado, de abuso del gobierno tirano. Pero contra los enemigos se dice la ira es necesaria, nunca lo es menos. Cuando conviene que los ataques no sean desordenados, sino planeados y obedientes. A los gladiadores también los protege su técnica, la ira los expone. ¿Piensas acaso que el cazador se airía con las fieras? Antes bien apresa las que vienen, y persigue las que huyen. La razón hace todas estas cosas sin ira. Entonces acá hay una respuesta que da Séneca de que no es útil la ira. Dice, contra los enemigos se dice la ira es necesaria. Dice Séneca que responde, nunca lo es menos. Cuando conviene que los ataques no sean desordenados, sino planeados y obedientes. Justamente en el boxeo, en las artes marciales mixtas, ustedes no ven a profesionales de la lucha presas de la ira. Tienen que estar calmados, tienen que estar tranquilos para poder desarrollar bien su técnica. Un boxeador que está airado, que ha caído presa del enojo, justamente se descontrola y termina sufriendo las consecuencias de su falta de profesionalismo en el arte que está practicando. El hombre bueno no se airía si ve que su padre es castigado, si su madre es raptada. Eso también se pregunta Séneca en el diálogo sobre la ira. El hombre bueno no se airía si ve que su padre es castigado, si su madre es raptada. No se airará, sino los vengará y los defenderá. El hombre bueno ejerce sus deberes imperturbable, intrépido. Mi padre está siendo castigado, lo defenderé. Lo han castigado, lo vengaré, porque es conveniente, no porque duele. Acá nuevamente Séneca nos da algunas pistas acerca de lo ineficiente que es actuar con la ira. Ninguna pasión es más ávida de venganza que la ira. Por ello mismo, ineficaz para la venganza, precipitada e insensata, como casi todo deseo. Ella misma se tropieza con aquello que pretende. Es ineficaz, es incapaz de lograr el efecto que se desea o espera. Es precipitada, es decir, se realiza con mucha prisa. Es insensata, y eso nos habla de falta de prudencia, cordura, buen juicio. El hombre bueno tiene que ejercer sus deberes de manera imperturbable, intrépida y conveniente, no hacerla de manera iracunda. Nada hay menos adecuado que el hecho de que se aire, el que castiga, porque el castigo es más provechoso para corregir si es llevado con juicio. De allí que Sócrates dice a su esclavo, te azotaría si no estuviese airado. La reprimenda al esclavo difirió para un momento más tranquilo y al mismo tiempo se corrigió a sí mismo. Aquí Séneca nos da el ejemplo de Sócrates, que Sócrates tenía un esclavo que se había mal comportado, pero no lo castiga porque se sentía enojado en ese momento. También se cita por parte de Séneca Platón, que también tuvo una situación parecida, pero Platón no esperó. Sócrates difirió para un momento que estuviera más tranquilo para realizar el castigo.
pero Platón lo que hizo fue pedirle a otro esclavo que azotara al esclavo que se había portado mal. Es decir, estimó que era mucho más justo que lo hiciera una persona que no estuviera presa de la ira. Sospechas y conjeturas. Esto es amor propio. La sospecha y la conjetura, las provocaciones más falaces deben ser extirpadas del ánimo. Aquel me saludó poco cortésmente. Aquel no correspondió a mi beso. Aquel interrumpió bruscamente una frase comenzada. Aquel no me invitó a su banquete. El rostro de aquel me pareció un tanto esquivo. No faltará pretexto a la sospecha. Es necesaria la sencillez y la estimación benigna de las cosas. No creamos nada sino lo que ocurra ante nuestros ojos y lo que sea evidente, y siempre que nuestra sospecha pareciere vana, reprendamos nuestra credulidad. Por cierto, este castigo acarreará la costumbre de no creer fácilmente. Acá nos da un consejo el estoicismo, y es que no seamos sensiblones. No busquemos la ofensa en todas partes. Que el tipo no te correspondió el saludo y te ofendes, dices que mal educado, que me faltó el respeto. Si estás con ese amor propio a flor de piel, cualquier cosa te va a ofender. Y no queremos sentirnos ofendidos. No queremos sentirnos ofendidos porque justamente no queremos caer presa de la ira. No queremos enojarnos. Y ya sabemos que el enojo se produce por la injuria. El enojo se produce por la ofensa, por el daño. Entonces, si estamos sensibles a buscar el daño, eso no nos va a llevar por el camino que procura el estoicismo. Justamente lo que tenemos que tratar es de mantener nuestra ataraxia, nuestra imperturbabilidad. No nos exasperemos por cosas mínimas y despreciables. Mi esclavo es poco ágil. El agua está algo tibia al momento de beberla. El lecho está desarreglado o la mesa descuidadamente servida. Es una locura excitarse por estas cosas. El ánimo debe ser tratado con dureza para que no sienta el golpe si no es muy grave. Aquí, en términos muy claros, nos está diciendo el estoicismo: no nos enojemos por leceras. Debemos ser estrictos con nosotros mismos. Nos da más ejemplos, dice: nos airamos o con aquellos de quienes no hemos podido siquiera recibir injuria, o con aquellos de quienes hemos podido recibirla. De los primeros, algunos son inanimados, como el libro que algunas veces arrojamos al estar escrito con caracteres muy pequeños, o lo rasgamos al estar defectuoso. Cuán necio es airarse con esas cosas que no pueden merecer ni sentir nuestra ira, pero nos ofenden, de hecho, los que las hicieron. Frecuentemente nos airamos antes de distinguir ello en nosotros mismos. En segundo lugar, tal vez los mismos artífices podrían incluso alegar excusas razonables. Uno no pudo mejor hacerlo de lo que lo hizo y no lo aprendió para agraviarte, que el otro no lo hizo para ofenderte. Acá también nos da en este pasaje Séneca consejos de no enojarnos con cosas, que el computador no funcionó, que las cosas no están saliendo como nosotros deseamos. No tiene mayor sentido. Mantener la tranquilidad ante todo en nuestra filosofía de vida. Se dirá que alguien ha hablado mal de ti. Piensa si no lo has hecho primero. Piensa de cuántos has hablado tú. Piensa que otros no cometen injuria, sino que la devuelven, que otros la cometen por nosotros, que otros están obligados a cometerla, que otros son ignorantes, que incluso esos que la cometen queriéndolo y a sabiendas, en nuestra injuria no buscan la injuria misma, o fue arrastrado por el atractivo de un chiste, o hizo algo no para causarnos daño, sino porque no podía prosperar si no nos hubiera rechazado. Frecuentemente la adulación ofende mientras acaricia. Este punto 78 es que culpamos de cosas que también nosotros hemos hecho antes. Entonces, nos invita a ser más reflexivos y decir, bueno, comprendamos la debilidad humana. Comprendamos que hay gente pesada, pero también nosotros hemos sido pesados en otras circunstancias. No podrás airarte con prontitud si te dices a ti mismo ante cada cosa que te ofende: yo también la he cometido.
Ese es el tip entonces que nos da la filosofía estoica. El mejor remedio para la ira, dice Séneca, es el tiempo. Pídele desde el principio no que perdone, sino que juzgue. Tiene sus primeros impulsos enérgicos. Se calmará si espera. No trates de quitarla del todo, se la vence por completo si se le ataca por partes. Acá es bastante realista Séneca, porque lo que nos está diciendo es que una vez que nosotros nos sentimos enojados, no es posible dejar de sentirnos enojados de un paraguaso, en forma inmediata. Tenemos que darle tiempo al tiempo, nos está diciendo que el tiempo nos permite calmarnos. Ya dimos algunos consejos budistas al respecto, la respiración en 4 tiempos nos permite relajarnos y poder controlar, y huir de las situaciones también que nos provocan ira. Es decir, si estamos en una mesa de negociación, y en esa mesa de negociación nos empezamos a sentir ofuscados, pidamos permiso y digamos que necesito ir al baño un momento, y así calmarnos, dejar que la ira pase. Ese es un trabajo interno que hay que realizar. La naturaleza humana produce ánimos insidiosos, produce ingratos, produce ansiosos, produce impíos. Cuando todo te parezca tranquilo, no faltan allí cosas que dañen, sino que descansan. Piensa que siempre habrá algo que pueda ofenderte. Este punto nos recuerda algo que habíamos hablado en la primera clase. No sé si los asistentes acá vinieron a la primera clase, pero recordamos una filosofía aplicada desarrollada en Estados Unidos que se llama la terapia basada en la lógica. Y la terapia basada en la lógica, que está inspirada en el estoicismo, dice que buscar la vida perfecta es una de las formas irracionales que te conducen necesaria e imperturbablemente a la infelicidad. Es decir, si nosotros buscamos que no hayan insolentes, que no hayan pesados, que no hayan antipáticos, es como esperar que no hayan vacas, no hayan cerdos, no hayan higos. Son parte de la vida. La vida es imperfecta. Entonces dice, cuando todo te parezca tranquilo, miren que sabio Séneca, no faltan allí cosas que dañen, sino que descansan. Están justamente allí esperando para dañar. Vamos a tener situaciones de daño. Y justamente el estoicismo es una filosofía que nos permite enfrentar ese daño de manera premeditada, de manera racional. A menudo es más satisfactorio disimular que vengarse. Las injurias de los poderosos deben soportarse con rostro sonriente, no solamente con paciencia. Conocidísima es la frase de aquel que había envejecido al servicio de reyes. Cuando alguien le preguntaba cómo había logrado una cosa tan rara en la corte, la vejez respondía recibiendo injurias y dando las gracias. A menudo a tal punto no conviene vengar las injurias que ni siquiera conviene declararlas. En este pasaje nos recuerda el estoicismo o nos pregunta, ¿es mejor disimular que vengarse? Porque dice, frente a las injurias de los poderosos. Si lo llevamos a nuestra época contemporánea, a lo mejor te ofende o te falta el respeto a tu jefe. Entonces, ese es un poderoso, o si no es un jefe, un superior directo que puede traerte consecuencias negativas, si es que tú le respondes a esa injuria. Entonces, recomienda el estoicismo disimular, sonreír, tener paciencia. Esto no significa que vulneren tus derechos. Si eso se hace en forma constante, por supuesto que tú puedes tener un abogado y seguir acciones judiciales correspondientes, pero eso va a traer otras consecuencias. Entre ellas, tú vas a perder ese trabajo. Eso es lo más probable. O lograrás que saquen a ese jefe y tú te mantengas, bueno, eso se da en determinadas situaciones. Pero si no puedes hacer eso, tú desarmas al otro, si te está
insultando, faltando al respeto, si lo tomas con rostro sonriente o con paciencia, o como nos dirá en un consejo más adelante, si lo tomas a broma. Hay que abstenerse de la ira, sea un igual el que debe ser herido, sea un superior, sea un inferior. Luchar con un igual es incierto, con un superior es temerario, con un inferior es despreciable. Esto nos habla de los peligros de la ira. Nos hará más tolerantes si pensáramos en que nos favoreció en otro tiempo aquel con quien nos airamos, y por sus méritos la ofensa será redimida. Este es un tip que nos da el estoicismo de recordar las cosas buenas de la persona que hoy nos está ofendiendo, para darle un poco de contexto a la situación y no destruir una relación simplemente por una situación en particular. ¿Cuánta consideración nos habrá de deparar nuestra reputación de clemencia y cuántos innumerables amigos útiles nos proporcionará el perdón? Otro tip, el perdón. Ese también es una virtud, la virtud de perdonar, de no vengarse frente a cualquier insulto. Alguien se airará, tú a cambio provócalo con beneficios. Cae al instante la rivalidad al ser abandonada por una parte. No combaten sino dos, pero la ira combatirá de ambas partes si choca. El mejor es aquel... Hice algo incorrecto y se me fue el... Está en el 86. El mejor es aquel que retrocede primero. El vencido es el que venció. Te golpeó, retírate. Pues respondiendo le darás ocasión y excusa de herirte aún más. No podrás retirarte cuando quieras. Acá nos da una recomendación el estoicismo, que es responder el mal con bien. Y aquí les quiero contar una anécdota personal que me ocurrió hace muchísimos años, cuando estaba trabajando en una universidad. Y en esa universidad yo tenía un directivo que me tenía bastante mala voluntad, no sé por qué razón. Y siempre que había reuniones, o me ofendía, o criticaba mi gestión, o trataba de perjudicarme de alguna manera. Cuando llegó el momento de la Navidad, compré algunas tarjetas navideñas. En ese tiempo se usaba eso, hoy en día se envía todo por electrónico, y le escribí una tarjeta navideña dedicándole palabras de alabanza a esa persona, diciendo lo honesto que me parecía y rescatando las buenas cualidades de esa persona. Es decir, opté por devolverle con bien su mal, de ofrecerle en el fondo los mejores deseos para él, para su familia y para su desarrollo personal. Una simple tarjeta de Navidad logró lo que yo nunca pensé que iba a lograr. Lo hice con un espíritu más bien filosófico, de tratar de beneficiar al que me estaba perjudicando. A partir de ese momento, esa persona me agradeció, fue a mi oficina, me agradeció la tarjeta, dijo que no sabía realmente el tipo de persona que era yo, y se disculpó y nunca más volvió a acecharme ni a tratar de perjudicarme dentro de la universidad. Entonces, el estoicismo nos da esa recomendación de devolver al mal con bien, de beneficiar al que nos está perjudicando. Por eso dice, provócalo con beneficios. Provocar al que está enojado, al que te está insolentando, al que te está tratando de perjudicar. No conviene verlo todo, oírlo todo, que nos pasen inadvertidas muchas injurias. Quien las ignora no recibe muchas. No quieres ser iracundo, no seas curioso. El que inquiere qué se ha dicho contra él, el que escarba palabras malévolas, aunque se hayan tenido en secreto, se inquieta a sí mismo. Una cierta interpretación conduce a que parezcan injurias. Así pues, unas deben ser aplazadas, otras ridiculizadas y otras perdonadas. Me gusta mucho este pasaje porque dice,
¿Qué hacer con las injurias? ¿Qué hacer con las ofensas del resto? Y nos da tres posibilidades: aplazar la injuria, ridiculizar la injuria o perdonarla. Entonces también esa ridiculización es tomarla con humor. La ira debe ser restringida de muchos modos. Muchas cosas pueden trocarse en risa y bromas. Y acá está el ejemplo de Sócrates. Que Sócrates, habiendo recibido una bofetada, se limitó a decir cuán molesto estaba porque los hombres ignoraban cuándo debían salir con casco. Quizás no es un chiste muy gracioso para nosotros, pero él lo utilizó en su oportunidad. Recibió la bofetada y en vez de devolverla o agredir a quien había caído en esta insolencia, simplemente lo tiró a la broma, diciendo que había que salir a futuro con casco. Y esto es uno de los puntos importantes del estoicismo. El estoicismo nos recomienda tener ideales a seguir, personas admirables a seguir. Entonces, si pensamos en un Sócrates, el padre de la filosofía, el hombre más sabio de Atenas en su tiempo, él recibe una bofetada. ¿De quién recibe una bofetada? De un ignorante, sin duda, no de un sabio. Un sabio jamás habría bofeteado a Sócrates. Muy por el contrario, si eres un sabio, lo único que quieres es admirar a Sócrates, invitarlo a tu casa, obsequiarle, no sé, un banquete, a pesar de que a él no le gustaba aceptarlo, pero no a bofetearlo. Entonces, ¿cómo reacciona Sócrates? ¿Le hubiera parecido bien un Sócrates al estilo Bruce Willis respondiendo al golpe con patadas o como una película de un western norteamericano que sacara un cuchillo entre sus ropas y apuñalara al que lo insultó? Sócrates responde pacíficamente, simplemente no responde. Sócrates es como un Mahatma Gandhi, como un Martin Luther King, como esos grandes ídolos, grandes líderes que han propugnado la no violencia. El estoicismo va en ese camino, justamente es un camino de bien, va en un camino de paz, va en un camino de no propiciar la maldad. Sócrates decía que más vale soportar una injusticia que cometerla, que significa más vale soportar el mal que uno cometer el mal. No importa cómo se ha hecho la injuria, sino cómo se ha tolerado. La mayor parte se formó ofensas recelando cosas falsas o exagerando leves. A veces nos viene la ira, con más frecuencia nosotros vamos a ella, nunca hay que salir a buscarla, incluso cuando acaece, rechácela. Rechácesela. En este punto nos dice cómo se forma la ira. Perdón, cómo se forma la injuria. La injuria se forma por cosas falsas. Ya dijimos, alguien te puede insultar, puede decir que eres un estúpido, puede decir que tu madre se dedica a la prostitución, te pueden insultar de 1000 maneras, pero esos insultos son cosas falsas, porque tu madre no se dedica a la prostitución, tú no eres falto de inteligencia, cualquier tipo de ofensa que te digan en general son cosas falsas o exageran leves. Si se burlan de una característica física tuya, lo que están haciendo es exagerarla. Combate contigo mismo. Si quieres vencer la ira, ella no puede vencerte. Reprimamos sus síntomas y a ella, en cuanto sea posible, mantengámosla oculta y secreta. Con gran molestia nuestra sucederá ello, pues desea exteriorizarse, inflamar los ojos y transformar el rostro, pero si le fue posible sobresalir de nosotros, está por encima de nosotros. Escóndela en lo más recóndito del pecho, que sea arrastrada y que no arrastre. Más aún, inclinemos en sentido contrario todos sus síntomas. Cálmese el rostro, sea la voz más suave, más tranquilo el paso, el interior se conformará poco a poco con el exterior. Miren qué realista el estoicismo. No hay ninguna magia. Tenemos ira, vamos a dar la fórmula secreta para que se pase. No está en el estoicismo eso. Dice, soporta la ira para callado, guárdatela para callado, guárdatela para adentro. No la exteriorices. Deja que pase el tiempo, respira profundo, que se pase. Si la persona te sigue provocando, huye de esa persona, sale de esa situación. Se hace cargo de la ira. No nos dice que no vamos a tener ira. No vamos a salir de este curso de estoicos convertidos en unos santos, que jamás nos vamos a enojar. No se pretende eso.
Se pretende justamente que cuando tengas esa pasión de la rabia, de la molestia, de la ofuscación, sea capaz de reconocerle y decir, aquí está, me estoy muriendo de rabia. Tal como me pasó la semana pasada, que no encontraba el archivo para compartirle a ustedes. ¿Dónde está? Bueno, no me estaba muriendo de rabia, pero estaba molesto. Pero frente a esa molestia, tomé conciencia y dije, estoy molesto. Y estoy molesto por un curso de ira y de control de ira. Debo calmarme. Y ese recordatorio, ese solo hecho de recordar, ya me calmó, pude respirar más tranquilo y encontrar finalmente el archivo que lo tenía escondido en otro lado del computador. Enojarse por el computador no tiene sentido. Dice Musonio Rufo es el profesor de Epicteto, maestro de Epicteto. Si el filósofo no fuera capaz de despreciar los golpes o los insultos, ¿qué utilidad tendría él que ha de parecer que desprecia incluso la muerte? Pero el hombre sensato y sentido, como ha de ser el filósofo, no se altera por ninguna de estas cosas, ni cree que sea vergonzoso el padecerlas, sino más bien el hacerlas. Porque ¿en qué yerra el que lo padece? Y es que es cosa pusilánime el enfadarse o excitarse por tales asuntos. Sobrellevarás lo que suceda mansa y tranquilamente, porque eso es incluso conveniente para quien quiera ser magnánimo. Muy lindo lo que dice Musonio Rufo y en consonancia con lo que dice Sócrates. ¿En qué yerra el que lo padece? ¿En qué se equivocó Sócrates de soportar la bofetada? ¿Se equivocó en algo? Justamente el que se equivocó fue el que le dio el bofetón al hombre más sabio de Atenas. Ese es el que debe tener vergüenza. Es el que no pasó a la posteridad. Es el que no sabemos nada de él. ¿Quiénes pasaron a la posteridad? ¿Sócrates o Ánito y Meleto, que fueron quienes mandaron a matar a Sócrates con sus injurias, con sus calumnias, con sus intrigas? Ánito y Meleto pasan a la posteridad como una vergüenza, como unos villanos. Sócrates pasa a la historia como el padre de la filosofía, como el hombre más sabio de Atenas. Justamente allí está la clave de este pasaje acerca de que más vale soportar la injusticia que provocar la injusticia, más vale soportar una maldad que provocar la maldad. Y con esto terminamos nosotros este bloque y en el próximo capítulo, el próximo jueves, ya veremos el sentido de pérdida, la tristeza y la preocupación. Así que ahora los dejo con Iván, que va a dar un pequeño mensaje y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Mario, por tu locución, tu clase de hoy. Queremos invitarlos a todos a que, en la medida que quieran y puedan, se unan a nuestra Escuela de Filosofía Estoica, esta escuela que no tiene ningún fin de lucro, no pretendemos ganar dinero con esto, sino lo que queremos hacer es entregar estos conocimientos a todos los lugares de habla hispana. Y todo lo que logramos juntar a través de los certificados de asistencia y la membresía tienen ese fin, ese único fin, que es poder entregar estos conocimientos a todos y cada uno de aquellos que quieran recibir este conocimiento. No sé, Mario, si tienes tú algunas palabras adicionales que dar. Sí, podemos ya dar la palabra a las personas que asistieron hoy, en especial a quienes nos siguen de otros países, que puedan comunicarse y contarnos desde dónde nos están siguiendo, porque es un gran estímulo para nosotros el saber que nos están viendo de distintos lados. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Para hablar tienen que simplemente ir a su icono del micrófono Eso mismo. y hablar. Profesor, Adelante, ¿sí? ¿Con quién, Ignacio? con Mauricio, Mauricio, ¿de dónde nos estás viendo? de aquí de Cauquenes, Chile. Cauquenes. Cuéntame, Mauricio. Mire, yo le quería hacer una pregunta. ¿Ese libro que usted tiene, usted lo podría enviar, ese PDF? Ese libro yo lo voy a publicar cuando esté terminado.
Así Ya. que allí lo van a poder tener. Pero todavía me falta. Lo estoy puliendo y viene con algunos errores, entonces una vez Y que lo voy a... dale, Calculo. Gente que hay. ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias, profesor amigo. Encantado. Buenas noches. Señor ¿Soy? Rivera, Eric, Hugo. Hugo. Hugo Galindo, buenas noches. ¿De dónde es usted, don Hugo? Claro. Cochabamba, Bolivia. Ahora no. Marta, Bolivia. Qué bien. Cuéntenos. Ajá. Bueno, interesado en aprender mucho más de la filosofía estoica, agradecerle por compartir sus conocimientos y muy contento de poder participar. Ajá. Lo perdí. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí lo escucho, Hugo. Bueno, soy un principiante en la filosofía estoica. Estoy muy interesado en poder aprender mucho más. Agradecerle a usted por compartir sus conocimientos. Me encuentro muy contento formando parte de estas charlas. Y nada más, solo eso. Decirle gracias nada más. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por su presencia y ojalá nos siga viendo. Claro que sí. Buenas noches. ¿Alguna pregunta adicional que quiera dar alguno? Voy a revisar el chat a lo mejor. Iván. Sí, vamos a... Profe, Sí, Una... duda yo. sí. ¿Está hablando alguien? Diego, Sí, Bonifacio. Diego, ¿qué digo? Bueno, sobre la eudaimonía, porque sé que el objetivo del estoico es conseguir la ataraxia, pero para eso primero tiene que ser virtuoso, después llegar a la apatía. Y pregunto en qué momento ocurre la eudaimonía o si es que la ataraxia implica estar en eudaimonía. La eudemonía como felicidad se produce justamente con ocasión del desarrollo de las virtudes. En tanto tú logras vencer, por ejemplo, una situación de ira, calmarte y darte cuenta que lograste vencer esa situación y que estás tranquilo, ya es fuente de felicidad. Entonces justamente nuestra felicidad desde la perspectiva estoica está en ser eficiente, en lograr logros. Pero los logros no son materiales, no son exteriores. No es que te compraste un auto, te compraste el reloj de tus sueños, sino que justamente lograste avanzar en vencer cada una de tus pasiones y desarrollar la virtud. En la medida que empiezan a desarrollarse las virtudes, vives la eudaimonía, vives esa felicidad. Entonces justamente se deposita la felicidad en tu interior. Dice Séneca en sus cartas a Lucilio, preocúpate siempre de tu propio albedrío, de tu propia voluntad, de lo que depende de ti, porque aquello que depende de ti es lo que te va a dar felicidad, lo que te va a dar eudaimonía. Si dependes de lo exterior, ya vas a conseguir el auto soñado, pero lo estacionaste y alguien te hizo un rayón, o te chocaron el auto, o vino un delincuente y te lo robó. Y eso te lo arrebató, hasta ahí llegó tu felicidad. Estabas muy contento con el auto, tal que alguien te hizo un perjuicio. En cambio, ¿quién te puede arrebatar tu calma? Es decir, logré vencer mi ira, logré vencer justamente mi falta de sabiduría. Ahora discierno bien entre lo bueno y lo malo. Sé qué hacer. Tengo más conocimiento. El mismo hecho de tener más conocimiento de estoicismo te va a producir eudemonía por sí mismo, por las mismas lecturas, por hacer tu trabajo interno. Ya, gracias. O sea, nuestro objetivo es llegar a la ataraxia y la eudaimonía va a aparecer ahí siendo virtuoso. ¿Cierto? Claro, la ataraxia es mantenerse siempre imperturbable ante los infortunios y lograr la apatía, que es la serenidad. Mientras te mantengas sereno e imperturbable, va a aflorar esa felicidad interna, esa eudaimonía, te va a acompañar. Ya, muchas gracias, profe. Encantado. Lavar 005 dice, me sorprende lo mucho que converge el estoicismo con el budismo en relación a la ira. Existen algunas claves que el budismo considera para el control de la ira. La primera habla de ser un héroe, significa que si nos dejamos llevar por la ira somos todavía muy débiles para lidiar con el enojo. El heroísmo radica en no reaccionar y practicar la paciencia. Otra clave es recordar la muerte,
así como una buena idea sería preguntarnos cuán importante sería esa persona o esa situación, si este fuera el último día de nuestra vida. ¿Valdría la pena dedicar las horas que nos quedan a esa situación o ese sentimiento a esa persona? Una tercera clave trata con tu anécdota que contaste en la universidad. Es acerca de sembrar, según los budistas, solemos recoger lo que sembramos. Por tanto, somos responsables de nuestro sufrimiento. Si sembramos destrucción, eso mismo cosecharemos. Si iniciamos un ciclo de violencia, tarde o temprano seremos víctimas de ellas. Por consiguiente, debemos cuidar nuestra forma de reaccionar. Eso es lo que dice la VAR 005. Muy bien, Lavar. Y además yo añadiría otra herramienta que tiene también el budismo, que es sentir compasión por el otro. El sentir compasión por el que te ofende. ¿Y por qué podrías compadecerlo? Porque él, al igual que tú, sufre y está presa de la ignorancia, porque si fuera sabio no haría lo que hace. Y en eso va en consonancia con lo que habíamos visto en la clase anterior, de que un experto no se enoja con un inexperto y un sabio no se enoja con un ignorante. Simplemente no ha adquirido la sabiduría. Esa ignorancia no hay que verla en un sentido peyorativo, es decir, eres un ignorante y por eso me insultas, sino que tiene que ver con ese concepto griego que es la mastía, que es la falta de sabiduría. Y esa falta de sabiduría hace que esa persona actúe de manera incorrecta. Y allí entonces tenemos la consonancia de esa virtud budista que es la compasión. Lavar también agrega, aprovecha la instancia para preguntar, hemos hablado siempre de la ira como un factor externo, pero ¿cómo se puede abordar la autoira? Es decir, cuando tenemos sentimientos de rabia contra nuestro propio ser. Agrega, gracias por estas 4 masterclass, Mario y Iván, y saludar a Ariane de Brasil, que participó en estas clases. Yo quiero aclarar una cosa fundamental. Si bien yo soy parte de la Escuela de Filosofía Estoica, aquí el que realiza las clases y que es el gran maestro en esta materia es el doctor Mario Schilling. O sea que para él el agradecimiento también de parte mía por lo que he logrado aprender en estas clases además. Muchas gracias, Iván, y además tu colaboración es siempre muy necesaria y muy importante para nosotros. Muchas gracias. Iván es el que desarrolló toda la web y todas estas cosas tecnológicas que hacen posible que estemos nosotros conversando hoy. Respondiendo respecto a la autoira, tiene que ver con otro aspecto que nosotros vimos en la clase pasada, o las 2 clases pasadas, que es la queja. Acuérdense que Marco Aurelio dice que no te sorprenda quejándote a ti mismo, no te quejes de ti mismo, porque justamente eso es lo que provoca la ira, el ser autoexigente y pretender una perfección que no vamos a alcanzar. Por lo tanto, tiene que ver justamente con ese concepto que también combate mucho el estoicismo. El estoicismo combate la ira, pero también combate la queja. Y la queja es un reclamo. ¿Y a qué apunta ese reclamo? A un deseo insatisfecho, a una frustración. Como vamos a ver en clases futuras, una de las bases del estoicismo es reprimir ciertos deseos. Cumplir los deseos básicos, por supuesto. No podemos reprimir el hambre, ni la sed, ni la necesidad de abrigo o de cobijo. Pero tenemos una serie de deseos que son desordenados que finalmente nos conducen a la infelicidad. Bueno, Eric de Rivera, que lamentablemente ya se desconectó, dice, soy de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Me encantaría poder llevar sus clases sobre la escuela estoica. Es mi primera sesión y lo he disfrutado mucho. Bueno, pueden seguirnos, por supuesto, a través de nuestro sitio web, www.estoicos.org. También está nuestra página en Facebook. También se encuentra en nuestro canal de YouTube, donde todas estas clases son publicadas una vez ya emitidas, y hay algunas clases adicionales dictadas por el Dr. Schilling que también se encuentran en nuestro sitio de YouTube. Muchas gracias, qué bueno que nos ven de Perú también. Buenas noches. Sí, No. ¿cómo está?
Yo acá, Vanessa, Vanessa Caminero. yo quería compartirles, porque yo siempre he dicho que en las clases que he escuchado, que este es un camino de largo aliento. Pero a mí en particular, en el día a día, en la práctica, me están ayudando 3 puntos. Quiero compartir. Uno es la meditación, porque siento que mi nivel de vibración está más armónico, más en equilibrio. Lo otro es siempre enfocarme en el aquí y en el ahora, porque en el fondo, cuando yo he hecho esto, siento que me domino más, tengo como más autocontrol. Y lo otro es la escucha activa. Las veces que en los últimos días me ha tocado, porque esto es como la ley de Murphy, resulta que a diario uno está en situaciones de ira con el mundo y de repente cuando uno está en esta situación de aprendizaje, siente como que es más común de lo que uno cree, pero en el fondo es que uno está más atento. Y me ha pasado en los últimos días, en algunas situaciones, sobre todo de trabajo. Y cuando me ha tocado escuchar activamente, o sea, que me he propuesto hacerlo de manera sincera y con buena intención, digamos, también he tenido más autocontrol y he podido simplemente escuchar al otro y tratar de entender que en el fondo no depende de mi su percepción y poder estar más tranquila y reaccionar de buena manera. Quería compartir. Perfecto, me alegra mucho que esté progresando en ese ámbito. Sí, justamente la escucha activa no lo plantean así los estoicos porque es un concepto moderno, pero sí en sus enseñanzas hablan acerca de identificar las ideas y las creencias que tiene la persona para poder entender por qué dice las cosas que dice. La escucha activa, para los que no conocen este término, consiste en hacer preguntas básicamente a la persona con la cual estamos conversando para demostrarle que estamos entendiendo lo que nos está diciendo. Una de las formas es el reencuadre, por ejemplo, es decir, a ver si te he entendido bien, yo le podría decir a Vanessa, si te he entendido bien, estás utilizando la escucha activa de tal manera de poder tener más conciencia de lo que te están diciendo, me imagino que desarrollar la empatía y tener más control de tus emociones. Y Vanessa me va a responder si sí o si no. De esa manera estoy desarrollando la escucha activa. Sí, poder entender al otro, su manera de ver la situación y simplemente escuchar, porque también uno se da cuenta que al otro a lo mejor la ira, cuando la bota, al final también decanta. Y darle tiempo al otro también a que baje los ánimos y esté un poco más equilibrado. Claro que sí. ¿Puedo continuar con algunas de las frases aquí que han estado Yo en el tengo una chat? duda. Sí. Adelante, por favor. Discúlpeme. No hay problema, encantado. Bueno, yo me conecto desde la Ciudad de México. Soy estudiante de psicoanálisis y de bioquímica diagnóstica, pero me interesan estos temas y sobre todo preguntarle cuál sería el puente entre el estoicismo por el medio de la represión con el psicoanálisis. Pucha, me encantaría responderte, pero yo no soy psicoanalista. Yo creo que esa es una investigación que puedes realizar tú si ya estás estudiando el psicoanálisis. Me imagino, y no quiero responder desde la ignorancia, pero cuando ya nos está diciendo si sientes ese enojo y te piden reprimirlo, hay algún tema de represión en ese sentido, que no sé qué consecuencia tendrá. Justamente lo que trata el estoicismo es de identificar emociones negativas, saber que son negativas, pero combatirlas. Y es la lucha entre las pasiones versus las virtudes. La virtud es lo que nos hace libres, la virtud es lo que nos conduce a la eudaimonía, y la pasión es justamente lo que nos lleva a la infelicidad. Yo lo que conozco, más bien, y lo que me entrené en Estados Unidos fue en terapia basada en la lógica. Y la terapia basada en la lógica
es un derivado de un archienemigo al psicoanálisis, que es la terapia racional cognitiva de Albert Ellis. Albert Ellis había sido psicoanalista y él desdeñó el psicoanálisis por encontrar que no era eficiente, que no lograba los objetivos que se trazaba, y formó su propia terapia. Y en esa terapia, la terapia racional cognitiva, que a su vez la recoge la terapia basada en la lógica, identifica ideas irracionales, que son ideas que nos llevan a la infelicidad. Como creer que el mundo es perfecto, o aspirar a un mundo perfecto, o maldecir a otros, en fin, entre otras conductas que hace un catálogo bastante interesante, tanto Ellis como Elliot D. Cohen. Doctor, pero disculpe. Ahí tendrías que hacer tú tu propia investigación en esa línea. Pero en este sentido justamente de reprimir estas emociones, digamos, negativas e identificarlas, ¿propone el estoicismo algún tipo de canálisis para llevarlas a otro punto? Es decir, bueno, es que en psicoanálisis el término es abreacción, pero sería como para liberarlas, digamos. ¿Propone el estoicismo alguna técnica? El humor, por ejemplo, de llevarla a la risa. Lo otro que vimos la clase pasada, o en las clases pasadas, es seguir la corriente. Por ejemplo, si alguien te insulta y dice, sabes, Diego, eres un estúpido, y tú puedes responder, soy mucho más estúpido de lo que tú crees, o estúpido yo, bueno, si conocieras mis otros defectos, menos mal que no los conoces, porque si no también me los dirías. Son técnicas que nos da el estoicismo de seguir la corriente, avanzar en ese sentido, llevarla a la ridiculización o caer en el humor. Como decía Sócrates, bueno, me llegó una bofetada, ya tengo que saber que la próxima vez debo salir con casco a la calle. Son salidas que nos da el estoicismo. Nos da esa salida, pero también da la salida del perdón, de la comprensión, que tiene que ver, me imagino, con algo que en psicología se llama como mecanismo de defensa, la racionalización. Creo que el estoicismo es muy racionalizante. Esa es su mayor virtud, de justamente obrar conforme a nuestra naturaleza, y como nuestra naturaleza es racional, ir en ese camino. Quizá ese es el mecanismo de defensa por excelencia. No es negacionista, no hace proyección, no va por ese camino, sino que utiliza como mecanismo de defensa la racionalización. Ahora, no sé qué es lo que dice el psicoanálisis respecto de eso, o si es que el psicoanálisis se hace cargo de eso. Muchas gracias. Encantado, y me alegra mucho que desde México nos estés viendo, y ojalá nos sigas en las próximas sesiones, los días jueves. ¿Qué hora es en México en este momento? ¿La misma que en Chile? En este momento son 2 horas menos, aquí son las 7:17 de la noche. Ah, ya, entonces parten más temprano. Sí, sí, sí. Gracias. Encantado. Gracias a ti. Tenemos también dos personas que nos siguen desde el Uruguay, entre ellas y que nos saluda aquí, María Isabel Castrillo, también representando a Uruguay, el sentido de la justicia como era concebida por los estoicos. Habla también que nos da el agradecimiento por compartir el conocimiento, habla de la generosidad de un intelectual, refiriéndose al doctor Schilling, por supuesto. Desde Brasil nos sigue Ariane, que está muy agradecida por la clase. Nosotros agradecemos obviamente su participación. También Nilo Rivas, que también agradece, por supuesto, la clase, y agradece también por la iniciativa. Y muchos saludos más, que sería un poco extenso leerlos para todos, también de Ignacio, que también nos ha acompañado. Bárbara Schilling, que también da las gracias a Mario, ha sido un descubrimiento y un autoconocimiento tremendo, el que personalmente me ha ayudado infinitamente. Creamos el estoicismo para niños, que también Loreto también nos recuerda que están esperando tu libro de estoicismo para niños. Muy bien.
¿Alguien más que quiera comentarnos algo? Buenas noches. Buenas noches, Buenas Andrés. noches. Los saludo desde Bogotá, Colombia. De antemano, muchas gracias por la clase. Es la primera vez que estoy aquí. Vi por Facebook la información y pues me uní. Entonces, de antemano, muchísimas gracias. Me gustó bastante. Lamento haberme perdido clases anteriores. Solamente quería agregar aquí una cuestión y es, yo soy psicólogo. Y me sorprendió mucho la relación del estoicismo con algunas corrientes que yo trabajo desde mi enfoque. Yo no estoy por el enfoque del lado de psicoanálisis. Yo trabajo con terapias de tercera generación que van un poco más enmarcadas por esa ola de Ellis, o tienen un poco que ver. Entonces, por ejemplo, en terapia, uno de los objetivos que se suele perseguir es precisamente que el cliente discrimine esas emociones negativas y pueda elegir cómo responder ante ellas, muy con lo que estábamos planteando aquí en clase, ¿no? Hay básicamente dos maneras de responder ante eso, ¿no? Una manera, digámoslo, inflexible o una manera más sabia, que la manera inflexible, por supuesto, sería responder a ira con más ira. Una manera más sabia, como bien lo propone el doctor Mario, por ejemplo, con humor, ¿vale? Y ese, pues, por supuesto, es un entrenamiento, no es una receta, una fórmula mágica que se pueda, digamos, que aplicar y ya está, sino que, pues, eso requiere de entrenamiento. Así que estoy muy agradecido por ver esa relación que no conocía y muchísimas gracias. Encantado, me alegra mucho saber que no se está siguiendo. Además, muy linda tu ciudad, de Bogotá me dijiste, ¿no? Sí, Bogotá. Sí, ahí estuve en las cuevas de sal, que me maravillaron profundamente. Un lugar precioso que tienen ustedes en su ciudad y en su bello país. Bueno, síguenos en las próximas clases porque ahí vamos a ver temas de angustia, de tristeza, de sentido de pérdida, que es el duelo, y las preocupaciones, que también son otras sensaciones o emociones más bien negativas que el estoicismo da algún tipo de salida. Piensa que el estoicismo venía a ser una suerte de psicología práctica para los romanos durante tantos siglos. En ese tiempo no había un desarrollo de lo que hoy conocemos como terapia. Entonces nos proporciona unas enseñanzas filosóficas de hombres sabios que lo llevaron a la práctica y que, bueno, fue depurando con el tiempo. Lo que pasamos nosotros es el estoicismo nuevo o el estoicismo romano. El estoicismo griego original hay muy poco que quedó para el futuro, para la posteridad. Lamentablemente se perdieron muchos de esos textos. Ariane también nos agrega cómo enseñar estoicismo para niños, para el tema del control de redes. ¿Es que tienes algún libro acerca de eso, Mario? Porque comenta ella que tiene un niño de 10 años. Bueno, ese es uno de los desafíos que hemos hablado de poder desarrollarlo a futuro. Básicamente, la filosofía para niños se basa en historias. Por lo tanto, cada una de estas enseñanzas que hemos visto en clase se puede adaptar a través de cuentos o relatos, donde se puede dar ejemplos prácticos de ello. Entonces, por ejemplo, podría inventar con su hijo un relato, un cuento, donde va a haber una provocación de rabia y donde muestran a, no sé, inventar dos personajes. Un personaje que sea un hombre común, un niño común, que va a reaccionar frente a la rabia respondiendo con un golpe, donde finalmente lo va a llamar el director, o donde va a tener más problemas, donde el otro niño le va a pegar nuevamente y va a quedar más dolorido, y presentar a, no sé, a Epictetito, otro personaje que va a ser el estoico, que simplemente va a responder a la ira con humor, o siguiendo la corriente, o quedándose callado, o, en fin, con las distintas enseñanzas que hemos visto, y que va a terminar donde el agresor, el malo de esta historia,
simplemente ya no le va a pegar y no va a seguir molestándolo más. Entonces, esa es más o menos una estructura de lo que se puede hacer con filosofía para niños. A través de relatos, con villanos, con héroes y con contraejemplos para que las personas, los niños puedan entender mejor la enseñanza. Porque lo ven de forma más concreta que simplemente a través de una enseñanza más abstracta, que a lo mejor no están tan preparados para recibirlo de mejor manera. Y María Isabel Castillo redunda un poco, agrega algunos detalles importantes en este tema. Señala que la clave, que es clave el estoicismo para los niños, para darles una herramienta contra la amargura y pensamientos intrusivos. Y agrega además que debiera enseñarse en las escuelas, de modo obligatorio como una parte del aprendizaje emocional. Por supuesto. Eso es lo que podríamos lograr todos nosotros, y esa es una tarea conjunta, y por eso nos invitamos a ser parte de la Escuela Estoica y participar con nosotros para que desarrollemos actividades y podamos extender esto después en las escuelas, preparar profesores para que puedan instruir a sus alumnos en esta enseñanza. Yo creo que es muy desconocido las ventajas y las virtudes que tiene el estoicismo y que esto tiene una gran potencialidad. Y por eso es mi invitación, para que sean parte de este proyecto, que no vean que simplemente ustedes tienen un rol pasivo de escuchar una clase una vez por semana, sino que ser parte de este proyecto, que es un proyecto internacional, y que hagamos algo provechoso. Muchas veces se dice, ¿de qué manera puedo ayudar yo a la humanidad? Y somos muy buenos para criticar a los políticos, para criticar a otros que no hacen nada. En este minuto nosotros tenemos la herramienta, podemos hacerlo, podemos hacer un cambio. Estas enseñanzas son sumamente valiosas. Hace muy poco, anteayer, me habló uno de los alumnos de este curso que conoció a una persona cuyo hijo se había suicidado. Y frente a esa lamentable situación, él estaba con ideaciones suicidas también. Él quería también suicidarse porque había muerto su hijo. Y llegó a sus manos uno de los videos de estas clases y se sintió más aliviado, se sintió más calma respecto a su dolor y le encantó y quería participar con nosotros. En el fondo, salvamos una vida, simplemente con la enseñanza del estoicismo. O sea, un grano de arena tan pequeño como ofrecer estas enseñanzas una vez por semana, extenderla por las redes, por Zoom a nivel internacional, podemos ayudar a una persona. Me han dicho otros alumnos que también les ha servido para sobrellevar sus problemas conyugales, con ex maridos, con ex señoras. Podemos hacer un cambio, podemos ayudar a mucha gente. La idea es que esta enseñanza no sirva solo para ustedes en sus vidas personales, sino que también extenderla a otras. Entonces, háganse parte de este proyecto. Es un proyecto que no es mío, es un proyecto colectivo, es un proyecto que podemos hacer mucho por las demás personas y justamente esa es la idea, que se integren y que hagamos un cambio. Creo que podemos hacer grandes cambios con algo tan simple como esto. Hola. Hola. ¿Me escucha? Habla Miguel Ángel acá, Miguel Ángel Padilla. Yo le doy un agradecimiento enorme. Yo trabajo con terapias complementarias como la frecuencia de los cuencos tibetanos, donde trabajamos con las emociones y he participado en 3 clases suyas y me ha ayudado bastante el trabajo con la ira, usar términos que la gente va enriqueciendo y se va haciendo parte de la sociedad. Y dentro de lo que usted acaba de nombrar, de la terapia basada en la lógica, ese es el error que a veces cometemos de buscar el planeta feliz. Si yo en mi hogar no tengo mi planeta feliz, no busco dentro de mí esa felicidad y la busco hacia afuera. No sé si me entiendo un poco la idea. Sí, pero yo agradecido y expandiendo, porque lo he compartido con varios amigos y se están acercando mucho a su curso. Así que... Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. ¿De dónde nos está viendo usted? Yo soy del Valle del Elqui, Pisco Elqui, pero en este minuto estoy en Santiago, pero yo soy del Valle del Elqui. Muy Trabajo bien. con los cuencos
trabajo con los cuencos tibetanos y con los cantos budistas, los armónicos. Y usted acá, y la mezcla del estoicismo con el budismo, va mucho porque trabaja la respiración. Nuestra prócer, poetisa Gabriela Mistral, cuando ella descubre en la filosofía, ella fue mística y fue budista, fue discípula de Krishnamurti. Ah, mire. No sabía eso. Sí, y ella, su libro de cabecera se llamaba un libro, el Aum, que es el libro del Agni Yoga. Ya. Qué interesante. Así que, bueno, complementando sí. con lo que usted estaba comentando recién, justamente ese es el punto del estoicismo, de no depositar nuestra felicidad en lo exterior, sino que en el trabajo interno. Y ese es un trabajo que dura toda la vida. El mismo Marco Aurelio lo dice en sus meditaciones. El estoico tiene que trabajar toda su vida. No es una cosa que lo vamos a resolver en 3 semanas, en 2 meses o al año de estudiar estoicismo nos vamos a transformar en súper estoicos. El estoicismo es una forma de vida, un estilo de vida, y en la medida que nos vamos entrenando y no desanimarnos con los fracasos. Si un día nos pilla exasperados y enojados en la calle, no decir, por Dios, se me fue a la cresta el estoicismo. No, justamente son momentos de debilidad, de darse cuenta y de superarse. Es un trabajo de superación permanente. Tenemos una pregunta adicional de Milo Rivas. ¿Qué opinión le merecen los nuevos exponentes del estoicismo como William Irving, Bill Holiday, Massimo? Al que conozco de Massimo Pigliucci, y he dado mi opinión anteriormente, que él enseña estoicismo, pero él lo ve desde una perspectiva evolucionista atea, y la perspectiva evolucionista atea no es propia del estoicismo romano ni del estoicismo griego. Por lo tanto me cuesta entender hacia dónde él apunta con la formulación de su estoicismo. Él da muchos ejercicios como de ejercicios de voluntad que me parecen que son muy interesantes. Creo que es bastante claro en sus exposiciones, pero insisto, el estoicismo se basa en la creencia en la divinidad, y que hay una divinidad no cristiana necesariamente, no habla de un salvador, de un pecado, ni habla de un mesías, sino que habla de una divinidad que es el logos, que es la inteligencia del universo. Y eso él lo desconoce. Y al desconocerlo, entonces está haciendo un estoicismo sui generis, un estoicismo a su manera. No el estoicismo original que enseñamos acá. ¿Alguna consulta más que tengan, queridos auditores? Yo, don Iván. Yo. ¿Don Iván me escucha? Le escucho. Hola, don Iván, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. 3 cosas. Estoy súper feliz con las clases de estoicismo. ¿Por qué? Porque para mí el estoicismo es responsabilizarse de los propios actos. Me encanta. Segundo, estamos esperando el libro de estoicismo para niños. Tendríamos adultos mucho más autorregulados y más felices. Y sí, el humor es fundamental. ¿Por qué? Porque el humor es una mezcla de arte con inteligencia y ayuda a sobrellevar muchas cosas. Entonces, feliz con todo lo que nos ha explicado. Súper feliz. Muchas gracias. Encantado, Loreto. Pues muchas gracias por tu participación. Sí, siga así. Eso, chao. ¿De dónde, Loreto? Yo estoy en Linares, Chile. De Linares, muy bien. Sí. Saludos, profesor. Muchas gracias. Muy feliz, de verdad. Muchas gracias. Mi bisabuelo está enterrado en Linares. ¿En serio? Es bonito Linares. Está en el cementerio de Linares, don Johann Schilling. En Linares precioso, está al lado de la cordillera. Una tumba medio abandonada a veces. Ya, pues tiene que venir a verlo. ¿Ah? Ya, pues profesor, muchas gracias. Gracias. Listo. ¿Alguien va? Hola, ¿sí? ¿Sí? Sí,
a mí me gustaría que, bueno, tuve que salir y venirme al auto porque mi hija y mi nieta están bañando los perros, imposible hablar allá adentro. Creo que necesito mucha filosofía estoica en este momento. Mi nieta va a un colegio privado y ahí ya le enseñan a hacer meditación antes de salir y, por ejemplo, les dan muchísimo lo que sería la parte del Reiki, o sea, les hacen pintar mandalas, ella tiene 10 años. Y, por ejemplo, no toleran la violencia entre los chicos, o sea que a los chicos también se les puede enseñar, es perfecto lo que dijo el profesor, se les puede enseñar de una manera muy, digamos, simple, diciéndole no hagas eso, por ejemplo, si te pelean, y bueno, buscate otro, andate a otro lado, y no es ser cobarde, enseñarle que no es ser cobarde, sino que es respetarse y no bajarse a la altura del otro. Yo sé que es muy difícil, pero se logra, se logra. Y me encanta desde lo que es filosofía estoica, es la segunda clase que estoy yo desde acá de Mendoza, amo, me encanta este rato que estamos, me hace muchísimo bien y los felicito realmente y se los agradezco de corazón. Muchas gracias, María Antonieta, qué bueno que ya es segunda clase que nos siga. ¿Y cómo han mejorado la rabia con los chicos? No, sí, bastante. No, lo controlé, o sea, el problema mío no eran las pequeñeces, pero he aprendido a decir gracias y a controlarme como mascar chicle y listo, darme la vuelta y... Pero bueno, es un poco complicado cuando se vive en una casa chica con personas inquietas. Acá sí que estoy aprendiendo la filosofía estoica, realmente, y la estoy practicando. Una gran prueba, diaria. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, la próxima semana ya sabes que partimos con el sentido pérdida, la tristeza, la angustia, entre otras emociones. Así que ahí vamos a ver qué es lo que nos dicen los estoicos respecto a eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O nos despedimos ya? Profesor. Sí. Hola, buenas noches. Solamente quería hacer un comentario de agradecimiento por esta clase. Siento que es una filosofía de vida muy práctica y muy interesante para toda la sociedad. Creo que si se incorporara en la educación de los niños de quinto, por lo menos acá en Chile, sería una sociedad, yo creo, mucho más justa y por un bien común de todos. Siento que falta ahora actualmente, por lo mismo la nueva constitución que está sucediendo aquí en Chile, una época de las luces, o eudaimonía, como en cierta forma se podría decir, y nada más que agradecer por su gran clase, y el estoicismo ha sido una gran, como le he incorporado casi como una religión a mi vida. Entonces, con mi amigo de a poco vamos integrando más gente para que se venga a adicionar más gente a esta filosofía, que se logra con constancia y mucha disciplina, como bien dijo usted. Eso, y muchas gracias, profesor. Muchas gracias. En cierta medida lo que está diciendo es muy cierto. Se considera el estoicismo una filosofía religiosa o una religión filosófica. Si bien no es una religión formal donde haya un pastor que case o que bautice niños o haga algo por el estilo, sí tiene que ver con el profundo concepto de religare. De ahí viene religión, de religar al hombre con la divinidad. Entonces esa conciencia de que aquellas cosas que nos suceden son voluntad de la divinidad para entrenar y para desafiar nuestras propias virtudes, es lo que hace religioso al estoicismo. Por eso vuelvo atrás con Máximo Pigliucci, que es admirable, es un filósofo muy claro, pero al despojarle de la creencia divina, y yo lo respeto y tolero al pensamiento ateo y a los agnósticos, pero ahí ya se pierde un poco el sentido de lo que es el estoicismo. Si un estoicismo ateo es otra cosa, ya no es estoicismo. O tendría que bautizarlo como una propia filosofía y desarrollar algo como una filosofía estoica atea. Pero eso sería algo distinto. Mario. Sí. Larry Abarca por acá. Mira, más que nada quería darte las gracias por las clases que diste en estas 4 semanas correlativas. Yo no tenía nada que ver con el mundo de la filosofía y nada parecido, soy ingeniero civil de mina, y buscando herramientas de liderazgo encontré con el estoicismo y justamente lidero un grupo de 200 personas más o menos,
Y estas herramientas obviamente me han servido bastante para fortalecer el liderazgo por las virtudes que enseñan. Así que más que nada, darte las gracias. Escucha, encantado, y que nos sigas viendo. ¿De qué parte nos estás viendo? ¿De Chile? Ahora estoy en La Serena, pero generalmente estoy en Calama trabajando. Ah, perfecto. Bueno, sí, incorpora a tu gente, fantástico también. Si es que nos quieren ver. Gracias, Mario. Listo, encantado. Bueno, me despido de ustedes, queridos participantes. Es un gusto. Yo espero los días jueves con mucha ansia para estar con ustedes y poder enseñar esta filosofía que me cautiva tanto. Es una gran felicidad poder transmitirla y también me siento tremendamente feliz de que a ustedes les resulte provechosa. En la medida que podamos seguir extendiendo estas clases, las vamos a hacer, pero con mucho gusto. Así que los dejo cordialmente invitados para el próximo jueves en este mismo horario y allí veremos entonces el nuevo módulo. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo jueves, si así quiere la divinidad. Una cosa adicional que me gustaría recalcar para todos, si quieren unirse a nuestra escuela, por favor visiten nuestro sitio web, estoicos.org, donde pueden ver, entender un poco más a fondo acerca de todo lo que se trata y pueden escribirnos si tienen alguna duda en relación a cómo asociarse a nuestra escuela. Bueno, chao a todos y pongo fin a la grabación.